Si los montes se arrodillan, yo también. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estoy súper contenta que estamos ya en nuestros últimos 3 días de esta semana número 4 y esta semana vimos cosas muy interesantes acerca de lo importante que es mirar nuestro pasado con un propósito y hacerlo especialmente con el Espíritu Santo, porque no queremos mirar en nuestro pasado para lamentarnos o para deprimirnos o para quedarnos allí, sino para decir al Espíritu Santo que sea Él el que revele en qué puntos tenemos que sanar, cuáles son los pensamientos que han sido pasado a nuestras generaciones que nos estamos diciendo. Bueno, vamos a empezar el número día 5, el anciano de días. El anciano de días se refiere a Dios. Sí, el anciano de días es nuestro Padre Celestial y nosotros tenemos que saber que Él nos da la salvación, pero que el enemigo, una vez nosotros recibimos la salvación, Él nos quiere incapacitar para que nosotros no seamos una amenaza para Él y no recibamos el plan que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Sí, porque el plan de Dios no solamente es que tú seas salvo, sino que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahí en Daniel 7, 9 al 10 vamos a leer. Ahí dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Qué bonito que es saber que Dios no es un Dios que fue formado. Dios es un Dios que vivió, vivirá y es eternamente, y nosotros podemos caer en esa confianza de que si el enemigo tiene sus maquinaciones y si el enemigo nos conoce nuestro pasado y el enemigo conoce cosas como nosotros podemos caer, pues más Dios. Dios sabe más que Él. Dios es todopoderoso, soberano. Dios es omnipotente, omnisciente. Entonces no tenemos que tener miedo del enemigo, ¿ok? Porque Dios es mucho más poderoso, muchísimo más poderoso, sabe mucho más los detalles de nuestra vida. Él sabe exactamente cómo fuimos afectados en esa situación y es el experto en reconstruir nuestras vidas. Vamos a leer en Salmo 78 del 1 al 8, qué tan importante es hablar a nuestras generaciones de Él. Y dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Qué tan importante es hablar de Dios, es transmitir la bondad de Dios, los estatutos de Dios a nuestras generaciones, ¿sí? Cada generación tiene una oportunidad para hacer una influencia en su vida, en la vida de sus hijos y en la vida de los hijos de nuestros hijos. Cada generación hay personas que se han levantado fieles para ser personas dedicadas a conocer a Dios, y se han levantado generaciones que han sido infieles y no han querido conocer a Dios. Entonces tenemos que preguntarnos
si vamos a ser esa clase de personas que queremos hacer cambios para nosotros y para nuestros hijos. ¿Cuál es el sueño que usted desea para sus nietos y bisnietos? ¿Verdad? Queremos cooperar con Dios con este sueño para que se cumpla. Vamos a leer aquí en el libro. Coopere con Dios y ore para que ese sueño se cumpla. Usted puede estar absolutamente seguro de que la voluntad de Dios es que su generación dé paso a un cimiento que agrade a Dios. Estoy orando agresivamente para que mis hijos surja una simiente que agrade a Dios. Amo mucho a mis padres y abuelos y quiero transmitir a mis hijos las muchas cosas maravillosas que ellos me han dado. Nosotros asistimos siempre fielmente a la iglesia, recibimos muchas cosas positivas, pero a mis padres nunca se les enseñó cómo andar con Dios diariamente por medio de la oración y su palabra. Dios realmente bendice nuestras oraciones y nuestras esperanzas, pero para romper ciclos y causar cambios permanentes, también debemos estar dispuestos a cooperar deliberadamente con Él. Uno de los regalos más preciados que podemos transmitir a las generaciones siguientes es la autenticidad. No llegaremos a muchos si hablamos de las obras del Señor dignas de alabanza, pero vivimos todos totalmente inconsistentes con su verdad. ¿Sí? Qué tan importante es que si vamos a tener y vamos a hablar de Dios y vamos a ir a la iglesia, que sea realmente auténtico, que realmente sea de verdad, que seamos realmente auténticos con lo que estamos aprendiendo en la iglesia y con lo que estamos viviendo. Ustedes ahí en Éxodo 5, 25 al 6 estuvimos estudiando cómo en el versículo 5, ¿verdad? En el versículo 5 y 6 del capítulo 20 estuvimos hablando de cómo en el versículo 5 el Dios habla de que la maldad nos visita hasta la cuarta generación para los que aborrecen a Jehová. Pero mire qué bonito el 6. Y hago, empieza con una acción. Dios hace en nuestras vidas misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, por lo menos el 5 puede ser un poco deprimente o leerlo, pero una vez leemos el versículo 6, vemos la misericordia de Dios que nos tercera y cuarta generación, sino millares, miles y miles y miles de generaciones van a ser bendecidas cuando nosotros amamos y obedecemos sus mandamientos y las transmitimos a nuestros hijos, ¿verdad? Como leímos ahí en Salmos 78 del 1 al 8. Bueno, ahora Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo. Este es un versículo muy famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios amó al mundo. Dios ama al mundo y por eso dio a Jesús. Pero ¿qué dice? Para que todo aquel que en él crea, solamente aquellos que en él creamos, vamos a tener la vida abundante que él quiere para nosotros, no solo en el cielo, sino empezando aquí en la tierra. Entonces, tenemos que poner atención todas estas bendiciones que a lo mejor nos hemos perdido por tomar muy a la ligera las cosas de Dios y no en serio, y no poniéndolo realmente donde Él tiene que estar. Al final, quiero que, ya vamos para terminar este día, quiero que ustedes se acuerden acerca de Ezequías. ¿Se acuerdan en Ezequías? No me acuerdo en qué semana fue, pero fue uno de los reyes que Dios le dio la oportunidad otra vez de vivir porque él se iba a morir y él le rogó a Dios que le diera más tiempo para vivir y Dios fue misericordioso con él y le dijo que yo te doy unos años más. Pero ¿qué pasó? Ezequías no fue responsable con esos últimos años y Ezequías lo manejó mal esos últimos años. La cosa fue que no fue constante, ¿verdad? Ahí como en Gálatas 5:1 dice, está firmes, peleemos por permanecer en libertad. Ezequías no hizo eso en sus últimos años, abrió las puertas a los de Babilonia para que vinieran y vieran sus riquezas y su poder, y Isaías le dice a Ezequías, mira, estas personas van a venir a cautivar el pueblo, no deberías de estarlos recibiendo, y Ezequías no le importó, él le importó más
quererse ver bien, querer mostrar su gloria y sus riquezas. Y su respuesta a Isaías es: con tal de que ellos estemos bien ahorita, que el pueblo de Israel esté bien ahorita, no importa qué va a pasar más adelante en mis generaciones. Entonces yo les invito a que nosotros no seamos egoístas, que no hagamos las cosas a medias, nomás para que nosotros estemos bien ahorita en estos momentos. Hagamos las cosas bien, peleemos por el futuro de nuestros hijos y de nuestros bisnietos. Aquí dice ella, para terminar: el virus del egocentrismo es muy contagioso, pero cada generación tiene la opción de no contraerlo. Estoy orando con todas mis fuerzas para que usted y yo no seamos como Ezequías. Oro para que no nos comprometamos solo por un tiempo, para luego volver a descuidarnos y finalmente caer una vez más en la cautividad. Si usted hace su parte en su generación, era la suya en 1000 generaciones. Realmente me parece buen negocio. No sé cuánto más tardará Cristo en regresar, pero según las señales bíblicas de los tiempos, no creo que ningún experto espere que Cristo tarde más de 1000 generaciones. ¿Sabe qué significa esto? Que si usted está dispuesto a ser esa persona por medio del cual Dios obre para dar mayor profundidad de fidelidad y efectividad, su vida podría afectar a cada generación de sus descendientes hasta que Él venga. Es impresionante. La sangre ya fue derramada. ¿No vale la pena derramar algunas lágrimas y un poco de sudor? Así que yo les invito a que hagan todo lo que Dios les esté pidiendo en este momento, porque vale la pena. Vale la pena. Las cosas que yo he visto que Dios ha hecho en mi vida en los últimos años han sido impresionantemente, que me han dejado la quijada así. Wow. No puedo creer todo lo que Dios me ha mostrado y se ha revelado. Como dice su palabra, Él se revela y se manifiesta para aquellos que realmente le buscan y le aman y le obedecen. Dios les bendiga. Nos estaremos viendo ya para nuestra semana número 5. Que tengan un buen día. Adiós. Bye. 1,000,000 de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación.